¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí les damos la bienvenida a Pasos Perdidos, nuevo año, nuevo periodo de sesiones, en este caso extraordinarias, y aquí estamos justamente para acompañarles en este proceso de informar todo lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo anda Fernando Fraquelli? Bienvenido y buen año a este inicio de temporada. Pero muy bien, muchas gracias. Bueno, y la actividad parlamentaria hizo que estemos empezando un viernes. Exactamente. ¿Por qué? Porque hubo mucha actividad esta semana, vamos a estar contándoles, vamos a estar mostrando detalles de lo que fueron la sesión especial que terminó cerca de la medianoche de la jornada de ayer. Pero por el otro lado, reuniones de comisión que tuvieron finalmente los diferentes dictámenes que en parte ya se discutieron en el recinto y la convocatoria ya oficial para la próxima semana discutir el proyecto de ley de ficha limpia, un tema central para la agenda parlamentaria de diferentes bloques políticos de esta Cámara de Diputados encabezados por el PRO a partir del proyecto y la discusión que llevó adelante en su momento la diputada Silvia Lospenato. Pero además se pone en consideración el proyecto del propio presidente Javier Milei. Sí, y todo lo que se aprobó en la jornada del día jueves, una jornada importante, la primera sesión del año, luego de que había quedado bastante trunca la posibilidad de avanzar con el presupuesto 2025, tuvo que ver con 3 proyectos de ley, 2 que tenían dictamen del año que había concluido, el 2024, que había sido un año muy intenso, con mucha discusión política y con muchos proyectos que habían llegado a ser dictaminados, pero no habían logrado los consensos para llegar al recinto. Diciembre fue un mes sin actividad parlamentaria, el mes de noviembre con muchas reuniones de comisión, pero sin sesiones que pudieran plasmar esta instancia tan importante que es la aprobación de las sanciones de las leyes, la media sanción en este caso. Reiterancia y reincidencia, cambios en la modificación del Código Penal, cambios también en el ordenamiento jurídico, incorporando una nueva figura que es el juicio en ausencia. Exacto. Y también el avance hacia la suspensión de las PASO, que ya queda en definitiva resuelto para que el Senado la semana próxima, ¿no, Fer? Ya tiene fecha convocada para arrancar con este debate el miércoles. El miércoles a las 3 de la tarde el Senado Nacional va a estar discutiendo este tema que tiene que ver con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la suspensión o por lo menos la discusión que dio esta Cámara de Diputados y la sanción que ayer mismo el presidente de la Cámara, Martín Menem, le giró a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la convocatoria a la Comisión únicamente Asuntos Constitucionales que va a emitir dictamen y el dictamen que emita el Senado la semana que viene va a permitir que una semana después esté discutiéndose la suspensión de las PASO en el recinto del Senado y que si los números acompañan al oficialismo estaría convirtiendo en ley ya casi en el filo del cierre de este periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. Decir que también la votación que tuvo la suspensión de las PASO, esta primera discusión que tuvo la Cámara de Diputados de la Nación, abarcó una gran mayoría, ¿no, Fer? 162 votos a favor, ampliamente en la base de 129 que se requería por ser una ley electoral y mostrando la transversalidad de este tema que un poco refleja o puede permitirnos a nosotros, que somos periodistas de aquí de la Cámara, hacer algunas especulaciones de cómo puede darse también en el Senado, del otro lado de Pasos Perdidos, una votación respecto a este tema. Diputados de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de Santiago del Estero, de la provincia de Tucumán, de Catamarca, aportaron sus votos que en general son bastante reacios, ¿no? Claro. Acompañan al oficialismo. Bueno, exactamente. Los números que se dieron, los 162 votos a favor, 55 en contra, lo que marcan es un número importante, una mayoría importante. Recordemos que se necesitaba para sancionar esta norma una mayoría absoluta de 129 diputados o 129 votos a favor e incluso votó el propio presidente de la Cámara, sí, Martín Menem, y superó holgadamente esos 129 votos, llegó, repetimos, al número de 162 y esa mayoría se traslada al Senado Nacional. Al ser tan amplia la mayoría de la Cámara de Diputados, uno puede empezar a sospechar que la Cámara de Senadores va a recibir esa mayoría y esa mayoría también se va a desparramar por las bancas del Senado. Es muy probable. Uno de los protagonistas de la jornada del día de ayer fue el diputado socialista de la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón, y con él estamos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida.
Esteban, ¿cómo le va? Fernando Fraquel y Amanda Alma saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Fernando, Amanda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, una jornada larga en la Cámara de Diputados, una jornada en la cual se han planteado algunos temas vinculados con la seguridad, el tema también de las primarias. ¿Qué conclusión finalmente usted hace? Creo, Fernando, que el gobierno finalmente logra sacar adelante este temario de extraordinarias, por lo menos esta primer parte, que es un temario que está muy divorciado de la realidad. Fíjate que, por supuesto, son temas que institucionalmente son importantes, el juicio en ausencia, una demanda de hace mucho tiempo. Nosotros estuvimos reunidos con nuestro bloque, sé que otros bloques también lo han hecho, con las autoridades de la DAIA, que estaban pendientes de esta aprobación, el tema de reiterancia y reincidencia que había quedado pendiente del año pasado, pero sin lugar a dudas es una agenda que está muy separada de lo que está pasando en la realidad cotidiana, ¿no? En un contexto donde vemos despidos, cierres de fábricas, suspensiones, alguna preocupación porque finalmente, a pesar del enorme esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina, no termina de romperse un piso de la inflación y se conoció Ciudad de Buenos Aires más del 3% el último mes. Pareciera que allí hay una barrera difícil de quebrar por parte del gobierno y en lo que tiene que ver con lo que llevamos ayer al recinto también, en las cuestiones de privilegio, una preocupación por este ataque persistente del gobierno nacional a determinados derechos y a determinadas poblaciones que yo expresé en mi cuestión de privilegio y que tienen que ver con un ataque sostenido al colectivo LGBTIQ+, específicamente al colectivo de las infancias y adolescencias de las personas travestis trans, que encuentran en el DNU 62 y en algunas otras herramientas que ha impulsado el gobierno, limitaciones o pretensiones de limitaciones al libre ejercicio del derecho a la identidad de género, ¿no? Y por algo también de lo que fue ayer la sesión, no por mérito propio, sino por relevancia del tema. Creo que sin duda el tema del que más se habló fue la cuestión de privilegio que presenté, Sí. reitero, no por mí en términos personales, sino porque evidentemente hay una parte importante de la sociedad argentina que está muy preocupada por estos ataques que se están dando hacia la población del colectivo LGBTIQ+, en especial a las infancias travestis trans, y esto tuvo una repercusión. Me decía hoy un periodista, se rompieron las cuatro paredes del recinto, ¿no? Y, Salió fuera de la Cámara porque hay una preocupación por esto. Y respecto a este punto en particular, diputado, preguntarle cómo ve al resto del cuerpo de la Cámara de Diputados frente a estas definiciones a través de decretos de necesidad, en este caso un decreto reglamentario que hace una relectura de algunos de los artículos de la Ley de Identidad de Género. ¿Cuál es la reacción o qué perspectiva encuentra o qué eco encuentran sus colegas respecto a estos avances que usted denunció y que fue uno de los momentos que se viralizó de toda la sesión? Y la verdad que la idea del mensaje tenía dos destinatarios, ¿no? Por un lado, hacia afuera de la Cámara, poder decirle a las familias, a las personas y a los equipos que acompañan hace tanto tiempo a las infancias y adolescencias travestis trans que no están solas, sobre todo porque me tocó como funcionario en su momento en Santa Fe acompañar, iniciar un proceso, un servicio público de acompañamiento a esas familias. Hoy son más de 500 las familias que hemos podido acompañar y que han continuado a lo largo de 3 gobiernos de diferente signo político, pero sabemos de la angustia, de la preocupación, de la incertidumbre que es para una familia que un nene, una nena le diga a sus papás que su identidad de género no se corresponde con la que se le asignó al momento del nacimiento. Todo eso, aparecen miedos, aparece incertidumbre, aparecen dudas de qué hacer con esto. Y bueno, de golpe estos anuncios y esta hostilidad permanente que plantea el gobierno nacional, obviamente sabemos que lleva mucha preocupación. Pero el otro destinatario era el recinto mismo. Entiendo un silencio estruendoso, un silencio que hace mucho ruido, de muchas voces que nos gustaría escuchar, sobre todo porque esas familias quieren escuchar que están siendo acompañadas, que la ley va a seguir vigente, que no van a ser perseguidas, que lo del presidente Javier Milei no es otra cosa que una expresión violenta, una expresión de hostilidad que queda allí en el presidente. Por Sí. supuesto, por ser el presidente, es una expresión que preocupa y que resuena mucho, ¿no? Y por eso también fue un llamado de que alcemos la voz colectivamente en defensa de los derechos colectivos que hemos logrado, ¿no?
y bueno, entiendo, ahí estamos con alguna dificultad, porque es cierto que claramente luego de mis palabras hubo solidaridad, Mm, hubo aplausos, se acercaron muchos legisladores y legisladoras de todos los bloques a saludar, pero hacia afuera seguimos teniendo alguna dificultad para ser más contundentes. De hecho, minutos antes había sido rechazada un apartamiento de reglamento pedido por la diputada Mónica Macha para poder tratar un proyecto que firmamos diputadas y diputados de todos los bloques en relación al repudio, al rechazo a los dichos del presidente en Davos, que tuvieron su repudio en la calle, en la marcha del 1 de febrero, que tuvieron su ujú. repudio y solidaridad en los pasillos de la Cámara, pero que no logramos todavía articular en un repudio público de la Cámara de Diputados y Diputadas, y creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Esteban, esto ya podría ir marcando que, obviamente, en un periodo de sesiones extraordinarias solo se discuten los temas que habilita el Poder Ejecutivo, pero estamos cerca de iniciar un nuevo periodo de sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo, y este tema dejará de ser solamente una cuestión de privilegios, sino podrá encarrilarse en una discusión ya en las comisiones respectivas. Sí, obviamente. Nosotros en principio el día martes estamos convocando junto a la diputada Mónica Macha como autoridades de la Comisión de Mujeres una reunión para abordar con distintas organizaciones este tema. Ustedes habrán visto que el día de ayer una pareja de mujeres en un Sí. barrio de la Ciudad de Buenos Aires fue agredida. Bueno, estamos recibiendo reportes de situaciones de violencia. Sin lugar a dudas es importante que desde la institucionalidad demos una señal clara de que no va a haber tolerancia hacia la violencia, También en porque Cañuelas. si no, sí, bueno, también habíamos tenido la semana pasada la situación en Cañuelas, esta casa que fue incendiada, una familia que se salvó, una familia lésbica que se salvó por haber salido, previendo que la violencia que estaban sufriendo podía incrementarse. Ayer mismo también un integrante de una de las agrupaciones de la Federación LGBT en un colectivo del transporte urbano Ujú. agredido por una persona con insultos. Finalmente esa persona se baja del colectivo por pedido de otros pasajeros y pasajeras que se solidarizaron. Bueno, son situaciones que nos van marcando una alarma dentro de lo que tenemos la posibilidad de hacer en el periodo de sesiones extraordinario. Vamos a hacer al menos estas reuniones y después, en cuanto empiece el periodo de sesiones ordinario, vamos a insistir con el tratamiento de diversos proyectos que marquen claramente, que le marquen claramente a la sociedad que Argentina no va a admitir volver atrás en este tipo de derechos, que no vamos a admitir acciones de intolerancia y de violencia hacia ningún colectivo. Veíamos también declaraciones de un concejal de la ciudad de Mar de Ajó hablando de turismo marrón, y cuando intentó aclarar dijo, bueno, yo hablo de marrón no de piel, sino de mente. Bueno, ¿qué es marrón de mente? Bueno, la verdad que estamos entrando en una situación muy compleja de insultos, de agresiones que a lo que tenemos que estar atentos, obviamente, y no sumarnos a este clima de violencia que a veces aparece de la mano de un gobierno que claramente desde el presidente para abajo utiliza la violencia como una acción divisoria en la sociedad. Nosotros somos representantes del pueblo, de todo el pueblo, de las distintas expresiones y de la pluralidad que es el pueblo argentino, así que allí tendremos que estar muy atentos a esto y, como decía recién Fernando, también impulsando obviamente acciones dentro de lo que es nuestra tarea parlamentaria en cuanto empiece el periodo de sesiones ordinarias. Te quería preguntar además, por último, la semana que viene ya hay sesión prevista respecto del proyecto de ficha limpia que tuvo sesión en comisiones esta semana y hay 6 dictámenes de esta iniciativa. ¿Cómo imaginas que va a ser esa sesión convocada para el próximo miércoles 12 a las 10 de la mañana? Bueno, complejo, ¿no? 6 dictámenes hablan de una dispersión de miradas. Si cada uno se ciñera a votar su dictamen cuando se trate, ninguno sería aprobado, porque Mm, la verdad es que creo que eso habla de las distintas miradas que hubo en relación al proyecto.
En mi caso, nosotros hemos sido claros en este periodo de sesiones extraordinarias, mientras no se ponga a consideración el debate del presupuesto, no vamos a dar quórum y bueno, tendrá el gobierno que obtener y alcanzar quienes son firmantes, el gobierno, el PRO, que figuran entre los firmantes de esta convocatoria, serán quienes tengan que conseguir el quórum para tratar este tema. En caso de que haya quórum, por supuesto, participaremos y defenderemos alguna posición. Nosotros como bloque tenemos un dictamen propio que Ujú. presentó la diputada Margarita Stolbizer. Nos preocupan algunas incorporaciones que ha hecho el gobierno al proyecto, que parecieran estar más enfocadas en orientarse a dejar fuera de competencia a algún dirigente o alguna dirigente política y no a una herramienta que consideramos positiva, que nosotros en Santa Fe, aquí la tenemos, estamos hoy haciendo el cierre de listas en la provincia, Sí. va a ser la primera elección donde la ficha limpia va a estar presentándose. Tenemos que lograr conciliar el derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas a elegir entre los mejores y obviamente a que quienes tienen causas no se puedan presentar para que justamente la elección sea entre los mejores, pero también conciliar el derecho constitucional de elegir y ser elegido, ¿no? Hay un equilibrio muy fino, hay que ser muy cuidadosos, la verdad que 6 dictámenes hablan de la dificultad que existe en encontrar ese equilibrio. Veremos finalmente qué ocurre en la sesión del día miércoles. Esteban, hablando de dispersiones, ayer el oficialismo miraba muy de cerca y tomaba nota de la dispersión de los votos para el caso de las PASO por parte de Unión por la Patria. ¿Encuentro Federal o el resto de la oposición también están pendientes o están atentos a esa dispersión de votos que ha tenido Unión por la Patria? No, nosotros estamos pendientes de lo nuestro, ¿no? En el caso de la suspensión de las PASO, fuimos 4 los diputados del bloque que votamos en contra, fundamentalmente por entender que modificar el régimen electoral durante el año electoral, con el calendario electoral iniciado, con provincias que ya están votando o iniciando sus procesos electorales, es poco prolijo, que habla solamente de un interés parcial, en este caso de los dos partidos mayoritarios, La Libertad Avanza y el peronismo, de definir las listas de candidaturas con quien tenga la lapicera en cada caso y que bueno, que no tienen nada que ver ni con el ahorro de dinero, ni con una mejor, ni con la búsqueda de un mejor sistema. Mira, es tal la especulación que se ha puesto en juego en este caso, que incluso no se llegó a alcanzar la idea de eliminarlo, porque uno puede pensar que válidamente, uno puede estar a favor o en contra de esta herramienta, de esta forma de elegir que son las PASO, cuando suspendés porque estás especulando a ver si en el 2027 te va a convenir o Claro. no que haya PASO, habla claramente de que no estás pensando en el mejor sistema, sino en el cálculo electoral puntual. En mi caso concreto, como referente del Partido Socialista, nosotros defendemos las PASO, aparte de no querer modificar el calendario electoral durante el año electoral, las defendemos porque en Santa Fe las PASO nos permitieron salir de la ley de lemas, están muy instaladas, la gente las acepta, hay una gran validación, los partidos participan en las PASO, la gente vota, el proceso de selección es muy interesante, se usan mucho las PASO a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, por eso nos parece que es una herramienta positiva, pero obviamente no le va la vida a nadie en si hay o no PASO, lo Mm. importante es que no esté este manoseo donde ahora como me conviene la suspendo en un hecho que no tiene precedentes, mañana si me conviene las mantengo, pero bueno, la mayoría del Parlamento, como bien decía Fernando, transversalmente han votado, y también Amanda lo decía antes, transversalmente han votado por la suspensión de las PASO. Habla más bien de la fragmentación de los partidos políticos Mm. y de la dificultad que tienen hoy los distintos bloques, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Sos el primer entrevistado de este bloque, así que un placer haberlo iniciado contigo y nos vemos en cualquier momento la semana que viene en la sesión y en la comisión que está Cómo no, convocada para el martes a las 14 horas. así es, cómo no, nos vemos en la semana y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a Un ustedes. buen fin de Gracias, semana. Bueno, muchas Sí, repercusiones, ¿no?, que han sí, quedado y claro. muchos análisis para hacer de lo que fue las distintas votaciones, Ujú. porque hubo una mayoría superando, como decías, la mayoría absoluta que se requería para la modificación electoral y otras mayorías también por arriba, podríamos decir, con mayor cantidad de votos
que la mitad de los diputados, que es lo que se requiere para que haya quórum. Claro, ¿no? exactamente. Hablamos no solo de la suspensión de las PASO, sino también las modificaciones en los códigos penales, en lo que tiene que ver con la reincidencia, en lo que tiene que ver con la reiterancia, en lo que tiene que ver con el juicio en ausencia del acusado, un tema que también se lo vinculó y mucho, obviamente. A partir de allí empezó también a la necesidad o la discusión en el Congreso de avanzar con una ley sobre este tema que estuvo vinculado con el atentado a la sede de la AMIA. La ministra Bullrich, cuando era diputada nacional, que fue como 4 o 5 periodos en distintos momentos, diputada nacional, viene presentando este proyecto de juicio en ausencia, no con mucha posibilidad de avanzar. Ha habido algunos dictámenes, pero es la primera vez que llegó finalmente al recinto y obtuvo una media sanción y tuvo juicio en ausencia, 147 votos a favor, 68 en contra y 9 abstenciones, bueno, marcando un poco también el parámetro de los distintos legisladores y varios ausentes, ¿no? Porque aquí ya estaba llegándose a la medianoche y se votó en última instancia, así que uno de los votos que generó también el final de la sesión, ¿no? Claro, pero también lo que marca es que es un número importante en cuanto a mayorías, en esa construcción de mayorías muy diversa, que no es solo el oficialismo. Empecemos señalando que el propio oficialismo, La Libertad Avanza, son 39 diputados nacionales. A partir de ahí hay que empezar a hacer la construcción. Y la construcción para poder sancionar un proyecto como fue las primarias, la suspensión de las primarias, con una mayoría absoluta o con una mayoría simple el resto de las iniciativas. Pero esa construcción tan diversa y tan amplia, lo que le marca también son, bueno, ciertos aires de, digamos, con muchas posibilidades de lograr la sanción también por parte del Senado Nacional. Un Senado que los números están mucho más, digamos, complicados en torno a la construcción de mayorías para el oficialismo. Aquí también lo que se vio es los agentes externos que han jugado para que el Congreso Nacional termine votando de la manera que votó. Exactamente. Ahí, cuando hablamos de agentes externos, hablamos no solo la articulación política que puede hacer la Casa de Gobierno, también los gobernadores tienen parte de jugar un papel importante a la hora de discutir las PASO. Después lo podemos ampliar, pero el dictamen de las PASO se logró a partir de la articulación con gobernadores de Unión por la Patria solamente, no, también de la Unión Cívica Radical. Exactamente, de eso vamos a seguir hablando en la hora que queda por delante. Por ahora nos vamos a la pausa y volvemos en instantes. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, después de una larga jornada con un intenso debate donde marcó diferentes posturas de los diferentes bloques políticos de esta Cámara de Diputados. No solo vimos y lo que señalábamos y hablábamos con el diputado Esteban Paulón respecto a las diferencias planteadas en el seno del bloque de Unión por la Patria a la hora de discutir las primarias secretas, simultáneas y obligatorias. Los diferentes bloques también tuvieron, digamos, sus propias internas. Sí, sin duda hubo mucha tensión porque el número fue muy contundente, 162 votos. Se especulaba y de hecho cuando se vio al propio presidente del cuerpo, Martín Menem, votando, se pensaba que iba a ser una mayoría ahí en el límite, 130, pero no, fue contundente, 162 y principalmente los ojos estuvieron puestos en Unión por la Patria, que pudo retener solo 50 diputados en contra, ¿no? Porque los otros 5 de los 55 son aportados por el Frente de Izquierda, que rechazó también absolutamente esta definición. Pero vos también le decías y le preguntabas al diputado Paulón por qué ya en el dictamen, en la firma del dictamen del día martes, se empezó a dar esta situación de que hubo aporte para habilitar ese dictamen de mayoría por parte de diputados que representan a gobernadores peronistas, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y eso también se reflejó a la hora de la votación de la jornada de ayer, esos 162 votos, pero que también hay que contar las abstenciones, que también fueron importantes porque hay varios legisladores vinculados con gobernadores provinciales desde el espacio político de Unión por la Patria que han hablado con sus diputados sugiriendo la abstención. 28 abstenciones hubo, que es un número grande. Un número importante. Sí, ¿no? comparado con las otras que tuvieron 9 y una abstención, y bueno, alrededor de 20 ausencias, es un número importante. Y en el esquema, digamos, de Unión por la Patria, fue muy visual también y muy evidente que diputados que representan a gobernadores, como bien decías, votaron a favor, pero también dentro del propio bloque de Unión por la Patria, quienes integran el Frente Renovador, que es un número importante de más de una docena, casi 20 diputados que todos votaron a favor, ¿no? Sí, porque además el argumento principal fue que una de las banderas del Frente Renovador, no ahora que está unificado nuevamente dentro del peronismo y dentro del espacio de Unión por la Patria, sino cuando el Frente Renovador estaba más alejado en su momento del Frente para la Victoria, del entonces Frente para la Victoria, era opositor. Una de las banderas fue el tema de la eliminación directa de las PASO. Sí. Hay proyectos presentados y trabajados en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Fue uno de los puntos que también ha marcado su referente político, que es el exministro Sergio Massa. Exactamente. Y entonces, por lo tanto, han tenido un Zoom con Sergio Massa el pasado día martes y ahí todos los diputados, o por lo menos la gran mayoría, y después se trasladó esa discusión en la jornada de ayer cuando se discutió en el seno del bloque de Unión por la Patria. Han planteado también diputados que pertenecen al sector del Frente Renovador estos argumentos que digamos, el trabajo en conjunto en relación a la situación sobre la suspensión de las PASO estaba planteado en no permitir, digamos, en principio no dar quórum para la sesión. Pero una vez que el quórum esté consagrado por parte del oficialismo, logrado por parte de la Libertad Avanza con otros bloques políticos,
iban a bajar al recinto e iban a acompañar la suspensión de las PASO. La discusión tenía que ver con algo que se viene arrastrando ya desde mediados del mes de noviembre, cuando se decidió desde el oficialismo dejar de lado y retirar el debate por el presupuesto. Parte de las argumentaciones que se escucharon ayer en el recinto, que se habían escuchado antes en los pasillos del Congreso, incluso en el plenario de las comisiones, tenían que ver con las prioridades de debate. Claro. También hay una costumbre en el Congreso de la Nación que no se modifica las leyes electorales o la organización del proceso electoral en el año en curso. Por eso esa discusión de si en extraordinarias va o no va también estuvo sobre la mesa, porque, bueno, era un debate que se intentó el año pasado en la Ley Bases, recordemos, que tuvo que ver con una modificación estructural. Incluso el proyecto original tenía más de 60 artículos cuando llegó aquí a la Cámara Baja y terminó siendo girado al Senado de la Nación con 5 artículos, uno de los cuales es de forma, o sea, 4 artículos nada más de 60 que pretendían modificar mucho más la estructura de los partidos políticos. Era una amplia reforma política que tenía que ver principalmente también con el financiamiento a la política, el financiamiento a los partidos políticos, y que todo eso fue dejado de lado en pos de uno de los objetivos que tenía o que tiene el gobierno del presidente Javier Milei, que es no utilizar las PASO en esta elección. Y por lo tanto, la suspensión digamos que caía muy bien para los intereses del propio bloque de la Libertad Avanza. Y por lo tanto, más adelante, esto lo planteó el propio Gabriel Bornoroni, el presidente del bloque del oficialismo, la discusión por la eliminación de las PASO, la eliminación de las primarias, será una discusión que se podría llegar a dar el año que viene con una nueva mayorías y nuevas minorías en la Cámara de Diputados a partir de lo que se resuelva este año por parte del voto del ciudadano en el próximo mes de octubre. Exactamente. Ahora el calendario electoral se va acomodando un poco más cerca de septiembre y octubre. Claro. Se va a establecer septiembre como el mes para que se presenten los candidatos. Los tiempos no van a modificarse. También era una de las pretensiones del Ejecutivo en su proyecto, modificar los tiempos entre las PASO y las elecciones generales, también modificaciones entre las generales y la segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Todo eso quedará para otro tiempo, se renueva la mitad de la Cámara, una Cámara que va a poner muchas bancas en juego, por ejemplo, del radicalismo, de Unión por la Patria, del propio Bloque Pro, que son los partidos que vienen teniendo a lo largo del tiempo una representación aquí en la Cámara, mientras que el bloque de La Libertad Avanza pone solamente 2 bancas en juego, que son las originales de Victoria Villarruel y de el presidente Javier Milei, que ingresaron allá en el 2021. Ahora estarían cumpliendo los 4 años y por eso son solo 2 bancas las que va a poner en juego La Libertad Avanza y todo el resto van a ser para sumar, en definitiva. Exactamente. Y lo que quedará también para el gobierno, según lo señalado en su momento, en los argumentos por los cuales envió este proyecto de ley al Congreso Nacional, son los 150 millones de dólares que cuestan, según lo dicho por Guillermo Francos, llevar a cabo la elección de las primarias. Ayer hubo mucha discusión sobre eso, ¿no? Hubo discusión respecto a qué van a hacer con esos fondos. Claro, y además porque el 70% de esos fondos representan a la impresión de boletas, que como este año se va a implementar la boleta única de papel, ya de por sí va a ser un ahorro significativo para el Estado, porque no se van a imprimir las boletas partidarias. Lo que no va a haber son doble boletas, eso ya está resuelto. Va a haber una sola en octubre. Y quien habló también fue el presidente de la Cámara, Martín Menem, que luego de todo el proceso de la sesión, finalmente habló con los periodistas y este fue su mensaje. Bueno, al menos pudimos lograr parte del objetivo que teníamos, que era eliminar las PASO y una reforma a un sistema para financiación de los partidos políticos. Bueno, evidentemente hemos hecho un gran avance, no todo el que queríamos, pero seguramente en el futuro podremos avanzar. Lo importante es que hemos logrado convencer a un amplio sector de la política y de todos los espacios que era importante terminar con este gasto absolutamente innecesario que no mejora la democracia, que fue un artilugio inventado por el kirchnerismo para dirimir los problemas de por 2009 que tienen internos. Y bueno, hoy estamos dándole media sanción, ojalá podamos en el Senado darle la otra media sanción
información que falta. ¿A la población esto? Y son 150 millones de dólares menos, van a tener que votar una vez menos. No se obliga a la población a ir a votar para dirimir las internas, que las tienen que dirimir los propios partidos. Es absolutamente innecesario y los chicos ganan un día más de clases, que es muy importante desde mi punto de vista. ¿Piensa que pasa en el Senado? ¿Piensa que en el Senado va a pasar esto? Vamos a trabajar para que pase. Yo siempre recuerdo que tenemos 39 diputados de la Libertad Avanza y 6 senadores de la Libertad Avanza, claro. Con lo cual arrancamos cada proyecto cuesta arriba, pero vamos a trabajar porque son proyectos que le sirven a la sociedad. El gobierno mandó un presupuesto, se trabajó 2 meses y después, justo un día antes que cierren el tiempo, mandan, o unos días antes, mandan un presupuesto con 4.500 millones de dólares de déficit que iban a terminar impactando en volver al pasado, que no queremos volver, que es inflación, y se lo terminan cobrando la gente. Era una barbaridad tener un presupuesto deficitario. Hay una necesidad de la sociedad, los partidos políticos están amigándose con la sociedad, están entendiendo que las pasos no son necesarias, no le importan a nadie y son un gasto absolutamente que no necesitamos hacer los argentinos en esta situación en la que estamos. Este tipo de especulaciones siempre, creo, las alianzas, ¿no?, se determinan cuando se cierran las listas. Quienes estén ideológicamente en la misma dirección que está yendo el gobierno, que es defendiendo las ideas de la libertad, el derecho a la vida, la libertad de la propiedad, capitalismo, mercados libres, muy poca regulación estatal, seguramente podremos tener conversaciones con los demás actores que vayan en esta dirección. Nuestras alianzas no son con personas, sino son con ideas. Un actor que es mucho más pasional, no quiere decir que vayan a trabajar con o en contra del gobierno, pero sí vamos a poder tener un diálogo más franco porque hay situaciones que merecen ser. Sí, seguramente se está abriendo, hoy lo vieron, obtuvimos 162 votos, el número más importante desde que estamos en esta Cámara. Bueno, ahí estaba la palabra de Martín Menem, del presidente de la Cámara de Diputados. Los 162 votos fue obviamente uno de los temas centrales, más allá de los puntos en discusión y los temas en discusión por parte de esta Cámara de Diputados. Esa mayoría, esa construcción de mayoría es también un poco lo que dejó la sesión de la jornada de ayer. Por eso decimos, y ahí también hablaba en parte Martín Menem del optimismo con vistas a la discusión que se va a dar ya la próxima semana, el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Ya está convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado para dictaminar este proyecto, esta sanción que tuvo diputados respecto a la suspensión de las PASO y que esperan una semana después, es decir, de aquí a 2 semanas, que sea convertido en ley. ¿Qué es lo que necesita para eso? El aval de la cantidad de votos con los cuales diputados envió y giró el proyecto a la Cámara de Senadores, y también algunos, obviamente, en esa construcción de mayorías, especulan respecto a el juego que han tenido los gobernadores, la injerencia de los gobernadores en diputados, y algunos ya están sospechando de la injerencia que van a tener los gobernadores en el Senado Nacional. Sí, totalmente, en relación a esa cuenta aritmética, que es la que se hace en este momento del proceso de aprobación de una ley. Lo decía también el presidente de la Cámara, Martín Menem, el número más alto de acompañamientos que obtuvo hasta el momento en una ley el oficialismo, ¿no? Venía de un proceso de debate con la ley Bases primero y luego una serie de iniciativas que se discutieron a lo largo del año, impulsadas principalmente por el oficialismo, pero no tenían mayorías tan contundentes como 162 votos. De hecho, hubo varias leches de rechazo a iniciativas del presidente de la Nación, como el aumento presupuestario para las universidades, el aumento para las jubilaciones, que luego fueron vetadas por el presidente y tuvieron que ser ratificados esos vetos por la Cámara de Diputados, en ese caso, que acompañó la decisión presidencial. Pero estos 162 marca un punto, como decía Martín Menem, diferencial con la cantidad de acompañamientos que han logrado obtener. También habló el diputado Gabriel Bornoroni, que si bien fue el miembro informante, presidente del bloque, que habló muchísimo, habló Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, como cabecera del debate, pero Bornoroni tuvo un rol importante por presidente del bloque, también por ser uno de los presidentes de las comisiones donde se discutió este proyecto de suspensión de las PASO. Luego de la sanción parcial de este proyecto, habló con los colegas, los periodistas acreditados aquí en la Cámara.
La verdad que estamos muy conformes, hemos hecho un gran trabajo y queda ratificado lo que dice el presidente Milei, lo que dice lo cumple, ha cumplido con lo que dijo, estamos ahorrando, la casta empieza a ahorrar la plata de todos los argentinos, los impuestos de todos los argentinos, 150 millones de dólares vamos a ahorrar los argentinos por esta eliminación de suspensión de las PASO. Muy importante para nosotros y lo más importante de todo es que lo que el presidente Milei dice lo cumple. Hubo votos, nosotros teníamos los votos de lo que normalmente coincidimos, pero ahora aparentemente hubo muchos votos por parte del kirchnerismo. Vamos a ver qué pasa en ese bloque porque hubo muchas abstenciones y votos positivos a favor de la eliminación o suspensión de las PASO. Digo eliminación porque nosotros queríamos la eliminación, pero hemos llegado a la suspensión. Este es un gran paso y vamos a seguir ahorrando la plata de todos los argentinos. Ustedes han visto lo que ha pasado en el bloque del kirchnerismo, o sea, hubo muchos que lo han votado, así que es muy probable que en el Senado también salga esta ley que termina siendo, todos los argentinos tienen que estar mirando, termina siendo en beneficio de todos los argentinos. El ahorro, porque estamos haciendo una encuesta cara que lo pagan todos los argentinos, pero en realidad es para algunos vivos, algunos partidos políticos que utilizan esto en algunos casos como una encuesta interna y en otros casos lo utilizan para los recursos que se le brinda para la campaña. Entonces es un ahorro importante en beneficio de todos los argentinos y en el Senado creemos que va a pasar lo mismo. Bueno, ahí estaba Gabriel Bornoroni, el jefe de la bancada del oficialismo, el jefe de La Libertad Avanza en esta Cámara de Diputados de la Nación. Creemos que en el Senado va a pasar lo mismo, es lo que estamos señalando. El Senado son 6 senadores nada más de La Libertad Avanza. Pero tienen ya construido una mayoría que era de 37, sí, que se redujo por lo menos a 36 en las previsiones a simple vista, ya que quien reemplaza a Edgardo Cuéllar en la bancada hasta el 10 de diciembre, porque estaba transitando su último año como senador aquí en la Cámara y está detenido en Paraguay, investigado por ingresar ilegalmente más de $200.000 y otras causas que tienen que ver con compra de viviendas en el país vecino. Va a ser reemplazado por su compañera de fórmula de aquel entonces, de hace 6 años atrás, en el 2019. Claro. Bueno, allí tenía una compañera de fórmula que representa Estefanía Cora, que representa a la Cámpora. Claro. Y que se va a sumar, ya anticipó, al bloque de Unión por la Patria, que también tiene sus cimbronazos dentro de la Cámara de Senadores, el interbloque de Unión por la Patria. Y veremos ahí cómo se constituyen estas mayorías, quiénes aportan, porque ahí también se necesitan 37 votos. Claro. Que es el mismo número que se requiere para el quórum para poder avanzar en una reforma en materia electoral, ¿no? Tiene esas limitaciones la materia electoral porque se presume que tiene que ser un acuerdo entre distintas fuerzas políticas. Exactamente. ¿No? Bueno, y ahí está esa construcción que van a tener que hacer en el Senado, pero con el antecedente que la construcción que se logró desde el punto de vista político en la Cámara de Diputados fue muy amplia y es, en definitiva, también lo que aventura el diputado Bornoroni, que podría trasladarse al Senado Nacional. Mayorías y construcción amplia también con 138 votos, es un número importante para la sanción de una norma en el marco de la discusión o la agenda respecto a seguridad que tiene y que trajo a este Congreso Nacional en el año 2024 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hablamos del proyecto de ley de reiterancia, hablamos de los cambios o modificaciones al Código Penal, cambios en lo que tiene que ver con principalmente lo que se anunció durante mucho tiempo, eliminar la puerta giratoria para aquellos delincuentes que delinquen, son detenidos, salen y vuelven a delinquir. Sí, vamos a escuchar a la presidenta del blog de la comisión, Laura Rodríguez Machado. Ella es presidenta de la Comisión de Justicia, cabecera de este debate, que ya había tenido una actividad muy intensa en la segunda parte del año, luego de la aprobación de la ley bases, en la argumentación de estos proyectos, modificaciones del Código Penal, del Código Procesal Penal, respecto a la reincidencia y la reiterancia.
Después lo pasamos, el de Laura Rodríguez Machado. Vamos a pasar entonces a Agos Carreño, el diputado también de la provincia de Córdoba, también del PRO, pero dentro de Encuentro Federal, que también opinó al respecto de este proyecto. Para poder aplicar estas leyes tendríamos que haber discutido y terminar con los acuerdos necesarios para que haya presupuesto. Por otro lado, esta ley, como la de juicio en ausencia que vamos a tratar después, también se podría haber tratado el año pasado, pero el gobierno o el oficialismo decidió no dar quórum para que en una sesión eso pase y tuvimos otra sesión que no se pudo hacer. Por lo tanto, llamo a la reflexión de que ambos temas, que hoy se arrancan la investidura, podrían haber sido resueltos si el oficialismo tenía esa voluntad. Dicho esto, y metiéndome ya en el tema del dictamen, quiero decir que celebro que de una vez por todas estemos sesionando con este tema para cumplir en parte aquella deuda que tenemos como Congreso del año 2008 por el fallo plenario Díaz Besone de la Cámara de Casación Penal. Lo que discutimos es si la presunción de que alguien va a cometer nuevos delitos puede usarse como justificativo para un encarcelamiento cautelar. Este análisis lo hacemos en un momento difícil, donde sube la pobreza, sube el desempleo, eso lo solemos ver que lleva a que suba la delincuencia, y por eso tenemos que legislar con mucha prudencia este tema. Esta es una de las voces de quienes acompañaron el proyecto de ley. Y recordamos, son 138 diputados y diputadas de los diferentes bloques que estuvieron de acuerdo con acompañar esta modificación que, entre otras cosas, morigera el acceso a las libertades condicionales y va sumando de manera aritmética las condenas a aquellas personas que hayan reiterado y reincidido en algún delito doloso. Pero hubo 94 votos en contra, hubo 21 ausentes también en esa votación y una abstención. Vamos a escuchar ahora a Martín Soria de Unión por la Patria, que representa a la provincia de Río Negro, hablando por su posición que no fue de acompañar justamente esta iniciativa. En nuestro bloque rechazamos la intención del Gobierno Nacional, ya que no supera desde ya el mínimo test de constitucionalidad. Posición que es compartida y que fue compartida en comisiones por la mayoría de los bloques que integran este recinto, incluso firmaron dictámenes en disidencia. En pocas palabras, el dictamen del oficialismo busca lisa y llanamente que el Poder Ejecutivo pueda encarcelar cautelarmente, es decir, preventivamente, ciudadanos argentinos completamente inocentes, como me voy a referir más adelante. El eje central de este proyecto que estamos debatiendo es sustituir la presunción de inocencia de todos los habitantes de nuestro suelo por la presunción que tenga algún juez federal sobre si una persona cometerá un delito en el futuro. Futurología penal de los jueces de la Nación Argentina, una categoría nueva, inédita. Me refiero al principio de inocencia, me refiero al principio de igualdad ante la ley y al derecho que tiene todo ciudadano a ser juzgados por sus actos. Dichos principios y garantías constitucionales, como todos sabemos, existen precisamente para proteger uno de los bienes más preciados, como es precisamente la libertad de las personas. Y deriva en nuestro país de mantener a una persona en prisión preventiva que aún no haya sido condenada. Así pretenden atentar contra la libertad de las personas, y esto es por imperio precisamente del artículo 17 del Código Procesal Penal. Es necesario, como todos sabemos, que para que una persona pueda ser detenida preventivamente hoy, tiene que existir lo que se conoce como riesgo procesal. Esto es el peligro de fuga o el peligro precisamente de entorpecimiento probatorio. Con este proyecto el Poder Ejecutivo y el oficialismo lo que busca es crear una tercera categoría, un tercer elemento que vendría a ser precisamente el peligro de reiterancia. Bueno, ahí estaba Martín Soria, la voz desde Unión por la Patria, que con este proyecto unificó nuevamente el bloque. Exactamente, rechazaron mayoritariamente la iniciativa. Vamos rápidamente a la pausa, nos queda todavía media hora de programa, mucha información para compartir con ustedes, volvemos en instantes.
millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos. Estamos repasando lo que sucedió toda esta semana, que tuvo su síntesis, podríamos decir, Fernando, ayer en la sesión, ¿no? Sí, claro. Porque hubo martes comisiones para dictaminar el proyecto que tiene que ver con la suspensión de las PASO, del que vinimos hablando, que obtuvo una gran cantidad de votos. Y luego el miércoles hubo también reunión para discutir y dictaminar lo que se va a tratar la semana que viene, Exacto. que es finalmente la media sanción del proyecto Ficha Limpia, que todavía no se sabe muy bien cómo va a quedar porque hay 6 dictámenes. Exacto. Uno de rechazo y otros 5 que tienen pequeñas modificaciones y que aún, bueno, no están los consensos para simplificar ese tratamiento. A ver, tantas diferencias hay en torno, más allá de que sean mínimas, pero hay diferencias entre lo que plantea el oficialismo, que tuvo el acompañamiento en disidencia de otros bloques, como de la Unión Cívica Radical, como de Innovación Federal, como de la Coalición Cívica, pero hay tantas diferencias que no solo están reflejadas en los 6 dictámenes, sino que a la vez uno de los bloques, Democracia para Siempre, tiene 2 dictámenes. Exacto. Son 12 diputados. Los que integran la comisión, el plenario de las comisiones son 5. Bueno, de los 5 hay 2 que firmaron un lado y otros para el otro. Y hay que decir que Democracia para Siempre es un bloque que se constituyó a fines casi del año 2024 como extinción del radicalismo, un grupo Claro. de diputados del radicalismo que no coincidían con mantener dentro del bloque de la Unión Cívica Radical que conduce Rodrigo de Loredo, luego de que varios diputados, 5 en total de ese bloque, acompañaran los vetos presidenciales a la ampliación presupuestaria tanto de las universidades como la recuperación de 8,5 puntos que había perdido la jubilación por el cambio de fórmula y la inflación de los meses de diciembre, enero y febrero del 2024, que superaban los 20 puntos, los 15 y 18 puntos, ¿no? Bueno, esa división en definitiva sinceró la situación interna que estaba viviendo el radicalismo, que cada vez que iba Rodrigo de Loredo a hablar sobre la discusión de un proyecto determinado, la respuesta también por el otro lado era decir, bueno, ¿a cuántos diputados está representando Rodrigo de Loredo? Hoy sabe que representa a los 20 diputados que están sentados en sus bancas en cada sesión. Exactamente, lo que decías vos, con el proyecto que se va a discutir la semana que viene, incluso entre los 12 diputados de Democracia para Siempre, hay algunas sutiles diferencias, pero que van a llevar a que la discusión sea un poco más escabrosa y compleja, ¿no? Porque hay que sintetizar entonces las miradas que tienen estos diferentes proyectos para avanzar en un texto final. Tenemos otra entrevistada. Así es, nos vamos a ir a la provincia de Mendoza. Le agradecemos a la diputada Mercedes Llanos por atendernos hoy luego de viajar seguramente a Mendoza. Es diputada de La Libertad Avanza. Y preguntarle primero que nada, agradeciéndole estos minutos, diputada, ¿qué análisis hace de la sesión del día de ayer donde el oficialismo logró aprobar las 3 iniciativas que llevaba el recinto? Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto acompañarlos esta tarde desde acá, desde Mendoza, ya de regreso en mi querida tierra. Claramente el contundente resultado de ayer deja de manifiesto la inutilidad de este artefacto electoral creado durante el gobierno kirchnerista con el fin último de dirimir sus disputas internas, pero que nada contribuyó a democratizar los procesos de decisión de las nominaciones de los candidatos, ni tampoco aportó a disminuir la fragmentación del sistema de partido y en su conjunto tampoco ayudaron a disminuir la confianza ciudadana en nuestro sistema representativo. Mercedes, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Consultarla, ¿le sorprendió los 162 votos a favor? Esa mayoría importante que han tenido en la jornada de ayer para la suspensión de las PASO? No sorprende el resultado en el contexto en el que el sistema de partidos está
reacomodando y claramente estas implosiones dentro del seno de ciertos espacios políticos se van a dar con naturalidad. Javier Milei irrumpió en el campo político y hoy, con sus definiciones tan claras y tan nítidas, ideológicas, ha producido todo un movimiento de reacomodamiento que estas fracturas entiendo que van a acompañar ese proceso. Y claramente, y en paralelo a toda esta tendencia, a estos cambios, queda de manifiesto el gran rechazo que hay social hacia este instrumento. En Mendoza, por ejemplo, hay municipios donde se celebraron 7 elecciones, por supuesto contando el balotaje, y esto ha generado un gran hastío de parte de la sociedad y hay representantes que se han hecho eco de este reclamo. Así que son dos procesos que confluyen. Por un lado, el descontento de la ciudadanía con esta herramienta y por otro lado, estos cambios y estas fracturas que se están dando dentro del sistema de partidos. Diputada, y en ese sentido preguntarle si las gobernaciones también tienen un rol importante de poder confluir en las elecciones nacionales, ¿no? Porque usted comentaba que en algunos departamentos de Mendoza se daba la paradoja de varios procesos electorales en el mismo año, alrededor de 7. Si ahí se podría trabajar también en conjunto con los gobernadores para que el momento de la elección fuera en un solo acto, bueno, con las posibilidades de la segunda vuelta en caso de que sean elecciones para presidente. Es muy buena tu pregunta porque entiendo que en paralelo a todo un proceso muy intenso de personalización, de la política, de emergencia, de caudillismo, se han privilegiado los intereses de los oficialismos y esto ha generado un caos a nivel de las reglas electorales y hay, entiendo, una tendencia y en cierta forma una demanda de la sociedad de simplificar nuestro sistema electoral y ese justamente es uno de los objetivos de esta reforma de corte doctrinario liberal que ha impulsado Javier Milei y sí, creo que sería muy sano que en las provincias se replicase este proceso. De hecho, nosotros en Mendoza, desde mi partido, que es el Partido Demócrata, cuando ocupé una banca como diputada provincial, promovimos desde nuestra institución la eliminación de la PASO. Nosotros creemos que es una herramienta costosísima que, como decía anteriormente, no contribuye en el marco en el que se presentan listas únicas a la democratización, porque en definitiva no hay competencia interna, las coaliciones fijan pisos muy restrictivos y muy elevados que finalmente termina excluyendo de la integración de las listas a quienes se oponen internamente. Creo que también contribuye mucho a este proceso de simplificación de los procedimientos electorales, la boleta única. Nosotros desde mi partido, que es de corte provincial, siempre estuvimos a favor del desdoblamiento, que es lo que genera justamente esta seguidilla de elecciones en conjunto con las PASO, pero hoy la boleta única te permite visibilizar las campañas e individualizar las candidaturas por nivel de gobierno, así que estos avances tecnológicos entiendo que van a contribuir a que nos encaminemos en esa dirección y yo estimo que los gobernadores se harán eco de estas demandas sociales. Nosotros acá en Mendoza vamos a seguir insistiendo en la derogación, dado que al menos 9 de los 10 diputados se han pronunciado en contra de las PASO, también en respuesta a nuestra ciudadanía, que el 80% de los ciudadanos hoy está en contra de en contra de las PASO, en contra también del sostenimiento
público financiero de los partidos políticos. Son todas banderas que ha defendido nuestro partido, banderas liberales que justamente en materia electoral lo que buscan es garantizar la autonomía de los partidos políticos sin ningún tipo de intromisión estatal en lo que respecta al control de la candidatura y al sostenimiento financiero de estas instituciones. Mercedes, ¿con qué expectativas ve la próxima semana ya el inicio de este tratamiento en el Senado Nacional? Bueno, también va a ser complejo construir consenso siempre en este tipo de discusiones donde está en juego los factores del poder, donde hay intereses entrecruzados y en un contexto de gobierno en minoría entiendo que va a ser dificultoso construir consenso, pero estoy segura que se van a poder alcanzar las mayorías, principalmente en un escenario en el que la postura de la ciudadanía es absolutamente contundente, en el que hay un fuerte reclamo de que la clase política no dé la espalda a la sociedad y justamente estas reformas lo que buscan es consolidar y reconstituir los lazos hoy rotos entre ciudadanía y la clase política y trasladar el centro de gravedad, el centro de poder de los estados, de los que dependían los partidos hacia la sociedad, desestatizar básicamente a los partidos políticos. Estimo que van a escuchar estas demandas y que va a prosperar esta reforma, que es parcial, es una suspensión, pero es un avance y por supuesto vamos a seguir insistiendo con mucho énfasis en su derogación definitiva. Diputada, una de las cosas que se argumentaban fuertemente en la jornada del día de ayer tenía que ver con el ahorro en la impresión de boletas. Esto también va de la mano con la ley que se aprobó el año pasado de la boleta única de papel, es decir, la boleta única de papel hace que se ahorren una cantidad importante de recursos, más de 1.500 millones de dólares, ¿no? Más o menos, o 150 millones de dólares que decía el jefe de gabinete, sí. O tiene que ver con la suspensión de las PASO, ese volumen de dinero que se ahorra, porque es en simultáneo la situación, ¿no? Confluyen los dos procesos. Y confluye, y también confluye el hecho de que no desdoblen elecciones, que eso por supuesto agrega costos, por eso un acto de coherencia de parte de aquellos que avalaron la supresión de las PASO sería también unificar las elecciones. Este es uno de los principales estandartes, dado que su finalidad principal, que era el de las PASO, que era la de democratizar las decisiones internas de los partidos políticos en un escenario donde no hay competencia prácticamente entre los partidos políticos, deja de manifiesto la inutilidad o de la desnaturalización de esta herramienta. Lo que queda en evidencia es que siempre termina, digamos, operando como un instrumento que genera altísimos costos y cuya funcionalidad se reduce a la de una mera encuesta preelectoral. Por eso, dada su inutilidad, por supuesto corresponde suprimir los costos y sería un acto de absoluta coherencia que aquellos que la avalaran también unifiquen los calendarios electorales. Gracias, diputada, por esta comunicación aquí en Pasos Perdidos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí estaba Mercedes Llano, diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza, también sumándole expectativas a lo que va a ser la discusión en la Cámara de Senadores de la Nación, que repetimos, ya está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, no hay plenario de comisiones, ahí se va a discutir solo una de las comisiones, la Comisión de Asuntos Constitucionales, y espera el oficialismo tener el dictamen el próximo día miércoles a partir de las 3 de la tarde. Exactamente. También queremos repasar un poco lo que sucedió con otro de los proyectos que estaba en debate y que resultó aprobado, en este caso por 147 votos a favor, 68 en contra y 9 abstenciones, que tiene que ver con el juicio en ausencia. Lo decíamos más temprano. Tiene que ver con iniciativas que viene impulsando la ministra de Seguridad cuando era diputada de la Nación como una alternativa para el juzgamiento, principalmente de aquellas personas señaladas como responsables del atentado a
la sede de la AMIA y también a la sede de la Embajada de Israel en Argentina en la década de los 90. Y que, bueno, se fueron planteando distintas alternativas. Una de ellas fue el memorándum con Irak, que fue después finalmente cuestionado por la justicia, y ahora desde el Ejecutivo Nacional presentaron este proyecto que tuvo media sanción ayer. Bueno, y que generó también una fuerte discusión desde el punto de vista político en el seno de la Cámara de Diputados respecto a la actuación principalmente, porque aquí hubo una persona que ha trabajado y mucho respecto al atentado y a la voladura de la sede de la AMIA, que fue el exfiscal Nisman. Sí, se lo nombró bastante. Se lo nombró bastante, se hizo mucha referencia a el trabajo y al expediente que en definitiva avanzó. Y que en definitiva el juicio en ausencia lo que va a permitir juzgar a los responsables que hoy están en Irán, ¿no? Principalmente. Sí, que se había planteado en su momento la posibilidad de que el juez que tenía la causa, Canincova Corral, fuera a tomarle testimonio a los funcionarios de aquel momento, que en ocasión de la investigación se daba esa posibilidad. Nunca se concretó esa posibilidad, se intentó con ese memorándum con Irán y finalmente ayer se aprobó esta iniciativa. Vamos a repasar el momento de la votación, si te parece bien, para ver cómo se concretó esta votación de 147 votos a favor. A continuación se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, por la cual se modifica el Código Procesal Penal y el Código Procesal Federal sobre juicio en ausencia del imputado, con las modificaciones leídas y aceptadas por la miembro informante en la orden del día 679. Se va a votar a continuación. Por favor, sírvanse a emitir el sentido de su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 147 votos afirmativos, 68 negativos, 9 abstenciones. Resulta afirmativo. Esperen, por favor, no se levanten. Artículo 9 de forma. Habiendo sido sancionado el proyecto, se comunicará al Honorable Senado. El momento de la votación y la conclusión de este proceso importante que se ve que ahora tiene que discutir el Senado. Bueno, y Laura Rodríguez Machado, la diputada nacional del PRO, es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal y fue, en definitiva, quien fundamentó esta iniciativa, este proyecto, en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Entiendo que por ser un término jurídico, muchos no sepamos o no conozcamos o no sepan de qué se trata el juicio en ausencia. Entonces arranco explicando para que el ciudadano de a pie también tenga la importancia del momento histórico de lo que hoy estamos por darle media sanción. En la Argentina no puede avanzar ningún proceso si no tiene al detenido enfrente o ya sea la persona física o ha venido a estar a derecho. Está detenido o la persona física se ha comprometido a estar a derecho. ¿Qué pasa? Nosotros hemos sufrido en la Argentina 2 atentados tremendos, uno en el 94 y otro en el 92, la Embajada de Israel y AMIA. Quienes generaron estos graves delitos de lesa humanidad es imposible haberlos detenido. Y como en Argentina no existe juicio en ausencia, no se pudo avanzar con esos procesos para declarar culpables finalmente a quienes ya son imputados. En el dictamen que hoy voy a informar, aprueba 8 artículos que modifican el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Federal. No toca la Constitución y no anula el legítimo proceso o la defensa en juicio del imputado. ¿Esta figura del juicio por ausencia existe en otros países? Claro que sí. El
caso más próximo a la Argentina, o el más conocido, fue el juicio en ausencia que se llevó a cabo en Francia a Alfredo Artiz, que fue juzgado en su momento por el crimen de 2 monjas francesas ocurridos en la última dictadura. Durante 20 años, la única imputación y condena para Alfredo Artiz no fue de un tribunal argentino, fue de un tribunal exterior que tenía la sanción o la imputación y después la condena de un juicio en ausencia. Por eso este instrumento es muy válido y lo utilizan la mayoría de los países del mundo, y en Argentina es una deuda pendiente. Desde hace más de 20 años existe en este Congreso muchos proyectos, pero que nunca habían llegado a sancionarse ni a tener despacho. Esta media sanción permitirá avanzar con el juicio a el ex ministro de Defensa de Irán, el ex ministro de Información de Irán, no leo los nombres porque es difícil su pronunciación y en realidad los cargos son lo vital, el ex ministro de Información, el actual viceministro de Economía del país teocrático de Irán, el ex agregado de la Embajada de Irán en Buenos Aires y el ex diplomático que también estaba en la Embajada de Buenos Aires. Además, se podrá juzgar al ex presidente iraní, al ex canciller y al ex embajador de Buenos Aires que estaba sospechado en la causa. Todos estos están imputados por nuestros jueces y por nuestra normativa. Pero ¿qué ocurre? Como no existía el juicio de la ausencia, que hoy le vamos a dar media sanción, no se podía avanzar. Bueno, ahí está el resumen, ¿no? En definitiva, los fundamentos que dio Laura Rodríguez Machado, el juicio en ausencia y los diferentes proyectos que se discutieron en la jornada de ayer. Y para irnos queremos recordarles que este próximo miércoles ya fue publicada hoy la convocatoria para las 10 de la mañana, donde se va a estar discutiendo el proyecto de ficha limpia. Veníamos hablando con diputados, hay 6 dictámenes, 1 de rechazo y 5 que aportan modificaciones y distintas perspectivas sobre este proyecto de ley, que también va a tener una discusión importante, muchas cuestiones de privilegio, hubo 21 cuestiones de privilegio en la sesión que concluyó ayer, así que nos reencontraremos seguramente el lunes con toda la información y el miércoles para que ya se agenden toda la información vinculada a esta sesión que se va a estar concretando. Y los ojos, obviamente, también de la Cámara de Diputados van a estar en el Senado porque empiezan a discutirse aquellos proyectos que vienen con la sanción de esta semana de aquí de la Cámara Baja. Es todo por esta semana, es todo por el día de hoy. Les agradecemos estar del otro lado. Fer, Fraqueli, nos volvemos a reencontrar el lunes aquí, 4:30 de la tarde. Gracias y nos reencontramos. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión.